garantizar a la ciudadanía catalana y el conjunto de la ciudadanía española de que esa sentencia se va a cumplir. Conocido el sentido de la sentencia del Tribunal Supremo, quiero manifestar el absoluto respeto y el acatamiento de la misma por parte del Gobierno de España. El debate del indulto es que no está encima de la mesa ni porque el Gobierno lo ha planteado ni hasta incluso los independentistas lo quieren, con lo cual... Yo lo que digo es que hay que acabar con los indultos políticos. Nunca más indultos por motivos políticos y por motivos económicos. Nuestra propuesta de modificar la ley del indulto para exigir la motivación de su concesión y para excluir de su ámbito los delitos cometidos, señorías, por cargos públicos aprovechando en beneficio propio el ejercicio de sus responsabilidades. ¿Qué sentido tiene que un político indulte a otro? Ninguno. Absolutamente ninguno. Y yo siento vergüenza de eso. Respetar la independencia del Poder Judicial. Y le digo a los líderes independentistas que nunca significa nunca. Propondré al Consejo de Ministros conceder el indulto a los 9 condenados en el juicio del Procés, que hoy están en prisión. Ese gobierno sería un gobierno de coalición donde el problema sería que pues tendría que haber aceptado, por ejemplo, que el ministro de Hacienda, el ministro de la Política Energética o el ministro que se encarga de las pensiones en nuestro país, de la Seguridad Social, fuera pues una persona del círculo cercano y de confianza del señor Iglesias con poca experiencia política o de gestión pública. Bien, yo sería presidente del Gobierno y tengo que reconocerle que sería un presidente del Gobierno que no dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país que tampoco se sentirían tranquilos, incluso votantes de Unidas Podemos. Por eso no acepté esa propuesta que me hizo el señor Iglesias. ¿Os imagináis, amigos, esta crisis en Cataluña, con la mitad del Gobierno defendiendo la Constitución y la otra mitad del Gobierno con Podemos dentro diciendo que hay presos políticos en Cataluña y defendiendo el derecho a la autodeterminación en Cataluña? El mundo no empieza y acaba con usted. El Partido Comunista, Izquierda Unida, antes que usted aquí, estaban, existían y, por tanto, representaban a otra izquierda, a la izquierda del Partido Socialista. Pablo Iglesias es anticapitalista, es comunista, fue el profeta del fin de las ideologías, diciendo que la socialdemocracia era un producto a extinguir después de la Guerra Fría. Ahora feminiza su discurso, dice, se pone corbata. En fin, Pablo Iglesias es todo eso y mucho más, todo lo que sea posible para llegar al poder. El próximo lunes, día 8, se cumplen 8 años del asesinato de Isaías Carrasco, un trabajador de un peaje que fue asesinado por ETA, por aquellos a los cuales usted ayer dijo que eran presos políticos. He hablado con constitucionalistas y me dicen que ahora mismo en el mundo no existe ninguna constitución de ningún país que reconozca ese derecho. ¿Y por qué votaron en Escocia? La hubo. ¿En Escocia por qué votaron, Pedro? ¿Sabes qué país incorporaba en la Constitución el derecho a la autodeterminación? ¿Sabes cuál? La Unión Soviética. La Unión Soviética. ¡Qué La miedo! Unión Soviética. La Unión Soviética, tu modelo. Antes ni después el Partido Socialista va a pactar con el populismo. O sea, no. No pactará con el populismo. El final del populismo es la Venezuela de Chávez. La pobreza, las cartillas de racionamiento, la falta de democracia y, sobre todo, la desigualdad. ¿Sabes lo que me dicen ahora? ¿Qué te dicen? Con Iglesias a ningún lado. ¿En serio? Sí. ¿Eso te dice la gente? Pero no tus militantes, sino la gente en la calle. Mis votantes tienen un cabreo con Iglesias que no te puedes imaginar. Pero yo lo que dije es, oye, España no se merece el cambio que me está proponiendo Podemos. Con Iglesias como vicepresidente controlando el CNI y con el apoyo directo o indirecto de los independentistas. Se decía a principios de año que yo iba a vender mi alma para ser presidente del gobierno y que iba a aceptar el chantaje de Iglesias de la vicepresidencia con el CNI, con la policía propia, cargándonos la independencia de los jueces y fiscales, que íbamos a hacer descansar la gobernabilidad de España en fuerzas independentistas. Bueno, yo creo que he reivindicado el proyecto autónomo del Partido Socialista, que podía haber sido hoy presidente del gobierno a un precio que ni yo creía en él, ni tampoco creo que se merecieran los españoles. Al único partido, y eso sí les anuncio que no vamos a hablar y no vamos a entablar ese diálogo, es con el partido de Bildu. No, yo con Bildu no me voy a reunir. ¿Pactar con los que no condenan a los asesinos de ETA o no? ¿O ahí ya...? Creo que esa pregunta ofende. Y si estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quieres lo digo 5 veces o 20 durante la entrevista.
Con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. El Partido Socialista de Navarra y el Partido Socialista Obrero Español tenemos la misma posición. Y es que con Bildu no se acuerda nada. Tras haber escuchado al comité científico y tras la reunión del comité técnico que celebramos todos los días, Hemos vencido al virus. Hemos derrotado al virus y controlado la pandemia. Hemos vencido al virus. hemos conocido otro estudio de la Universidad Johns Hopkins que no nos sitúa en el puesto octavo, como hacía ayer la OCDE, sino que nos sitúa en el puesto quinto del mundo. El Tribunal Constitucional ha dado otro varapalo al Gobierno. Declara que parte del segundo estado de alarma también fue ilegal. Lo acabamos de saber, Sandra, es el tercer golpe contra la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez durante la pandemia. Queda anulada parte del segundo estado de alarma, aunque una vez más el Tribunal ha estado dividido. De los 10 magistrados, 6 han votado a favor y 4 en contra del recurso de amparo presentado por Vox. Esta decisión se suma a la inconstitucionalidad del primer estado de alarma y la suspensión de la actividad parlamentaria. La tenemos. Esta es la tesis de Pedro Sánchez, un documento muy codiciado que lleva oculto 6 años, desde que se doctoró en noviembre de 2012. Y ahora sabemos por qué estaba oculto, ahora sabemos por qué Pedro Sánchez siempre se ha negado a entregarla, para que los periodistas y cualquier ciudadano pudiera verla. La tesis, hasta la fecha, solo se puede consultar en la biblioteca de la Universidad Camilo José Cela, en papel y además con un vigilante. De esa forma, obviamente, no se puede investigar un documento de más de 300 folios, pero lo hemos conseguido. Y ahora sabemos el motivo real por el que Pedro Sánchez siempre la ha ocultado, y es que está llena de plagios. Contiene plagios a otros autores, como el que está en las páginas 285 y 286, en el que copia un párrafo literal a 2 profesores de la Universidad Carlos III de un artículo publicado años antes. Fusila informes oficiales, incluso el BOE. Hay una presentación en PowerPoint del Instituto de Crédito Exterior en la página 299. En la tesis lo que vemos es que literalmente ha cogido esa presentación de un documento oficial, lo ha copiado y lo ha pegado sin citar. Ha cometido distintos tipos de plagio, no solo a otros autores, sino también lo que se denomina como autoplagio. Él publicó artículos previos a la lectura de la tesis que luego los incluyó como si fueran nuevos, sin avisar, sin citar, sin un solo entrecomillado. La tesis tiene un cúmulo de irregularidades y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a tener que explicarlas. Yo solo apelo un minuto a que penséis el espectáculo nacional e internacional que estamos dando. Y todos hoy, yo me incluyo, no estamos a la altura de un gran partido. Tenemos 2 opciones. Una, votar ya y acabar con esto. Otra, suspender el comité, convocar la Comisión de Garantías que informe. Señoría, la economía española hoy está creciendo a tasas positivas. Crea empleo, 854.100 empleos en los últimos 12 meses, 750.987 parados menos en los últimos 7 meses. La deuda pública, señorías, se negocia una prima de riesgo que es un 30% inferior al día en el que llegamos al Gobierno. Usted viene aquí a presumir de sus buenos datos de la pandemia, señor Sánchez, con 120.000 fallecidos ni siquiera reconocidos por su Gobierno, que esta recuperación va a ser más justa que la que hubo en la crisis financiera, cuando fue usted el que estaba aquí de diputado votando en el 2010 todos los recortes que Zapatero planteó en la anterior crisis financiera. Usted votó la congelación de las pensiones, usted votó el recorte del sueldo de los funcionarios un 5%, usted votó 40.000 millones de recortes en maternidad, en servicios sociales, en dependencia. Llegamos a proteger a través de los mecanismos de ERTES y también de las prestaciones que pusimos en marcha para proteger a los autónomos. Tuvimos a más de 3.600.000 trabajadores bajo la cobertura de los ERTES y, por tanto, al impulso de la recuperación económica. De esos 3.600.000 trabajadores, el 94% ya se han reincorporado a sus puestos de trabajo. Lideramos las perspectivas de recuperación económica en este segundo tramo del año 2021 y, sin duda alguna, en el año 2022. Somos un Gobierno que cumple con sus compromisos. Somos un Gobierno que cumple con sus compromisos. Dijimos que íbamos a proteger a los trabajadores y también a los autónomos con los ERTES, compromiso cumplido.
Dijimos que era posible crear empleo y subir el salario mínimo interprofesional y hoy tenemos los niveles de empleo previos a la pandemia y hemos subido el salario mínimo interprofesional. Compromiso cumplido. Les dijimos a los jubilados y jubiladas que íbamos a revalorizar las pensiones conforme al IPC y estamos revalorizando las pensiones conforme al IPC. Compromiso cumplido. Dijimos que íbamos a defender a las mujeres contra la violencia de género y hemos puesto más recursos en el Pacto de Estado contra la violencia de género. Compromiso cumplido. Dijimos, compañeros y compañeras, que Europa necesitaba dar una respuesta a esta crisis sin precedentes y logramos unos fondos europeos, 140.000 millones de euros, que van a reindustrializar nuestro país y que van a dar empleo a aquellos que están parados y a los jóvenes en nuestro país. Compromiso cumplido. Este es un gobierno que cumple con lo que se compromete. Hoy se ha reabierto el debate sobre la gestión del Gobierno al inicio de la pandemia. Recordarán la polémica que hubo cuando el Gobierno animó a participar en la manifestación feminista del 8 de marzo de 2020, una semana antes del confinamiento. Pues bien, ahora la vicepresidenta Yolanda Díaz ha desvelado que ella ya alertó del peligro días antes y que eso provocó polémica en su propio Gobierno. Lo ha dicho en Radio Cable. Veíamos lo que iba a pasar. Presenté una guía que fue enormemente polémica en el gobierno y también fuera. Se me acusó de ser una alarmista. En fin, esto fue la antesala del 8 de marzo. Lo han oído, Yolanda Díaz asegura ahora que el 4 de marzo de 2020 veía lo que iba a pasar. Sin embargo, precisamente aquel 4 de marzo de 2020, Yolanda Díaz dijo que el gobierno lo estaba haciendo bien y que no parecía existir riesgo por el virus. Quiero dar un mensaje de absoluta tranquilidad. El Gobierno de España, con su ministro de Sanidad a la cabeza, está actuando correctamente y, por tanto, no aceleremos riesgos que a día de hoy parece que no existen. Eso dijo el 4 de marzo de 2020. Hoy Yolanda Díaz ha matizado aquella versión. La oposición considera que la vicepresidenta reconoce ahora que Moncloa no actuó con la diligencia debida, a pesar de conocer entonces la gravedad de la situación. Y mientras tanto, a nivel nacional, nos hemos ocupado de garantizar que el impacto de los precios de la energía no afectará a nuestra competitividad y al poder adquisitivo de las familias. Por eso nos hemos fijado el objetivo de lograr que la factura promedio de la electricidad de los hogares a finales de 2021 sea semejante, lógicamente descontada la inflación, a la de 2018. Y yo les digo, señorías, que es un objetivo que vamos a cumplir. Sí, es una nación de naciones en la cual también se inscribe Cataluña como nación. Y creo que clarísimamente ha habido un delito de rebelión, de sedición en España y que en consecuencia deberían de ser extraditados esos responsables políticos. Hemos recurrido ante el Tribunal Constitucional el Plan Exterior de la Generalitat y nos ha dado la razón precisamente el Tribunal Constitucional porque estaba al servicio de Cataluña y no del separatismo. O mejor dicho, estaba al servicio del separatismo y no de Cataluña. Y esa influencia la vamos a seguir reclamando, de que la justicia española se cumpla tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. A ustedes, señor Casado, se le fugó Puigdemont y yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia española. Cuando digo las cosas, las cumplo. Señoría, yo creo que si vemos la evolución del precio del gas y, por tanto, de la energía durante este último año, podemos constatar que Putin llevaba más de unos meses preparando la guerra en Ucrania. Esto es así, señorías. Yo sé que para ustedes todo es culpa de Sánchez, pero es así, señorías. En todo caso, es evidente, señorías, que esta guerra va a tener que sacar lo mejor de nosotros mismos. Y también se lo pido al Grupo Parlamentario Popular. Saquemos lo mejor de nosotros mismos. ¿España dónde está, señorías? Está, en primer lugar, construyendo esa unidad necesaria en Europa, en la OTAN y también en Naciones Unidas, con esa votación en la Asamblea General de Naciones Unidas que demostró que Putin está solo y que la comunidad internacional está más unida que nunca con Ucrania. En segundo lugar, trabajando desde el punto de vista europeo en la respuesta económica y también en la defensa de nuestra industria para que ni nuestras empresas, ni nuestros ciudadanos, ni tampoco nuestras industrias sean rehenes de ese chantaje energético al cual está sometiendo o tratando de someter Putin, por ser más precisos, a Europa. Y finalmente, como tuve ocasión la semana pasada ante sus señorías, esbocé lo que representa un plan nacional de respuesta
contra las consecuencias económicas de la guerra, que dije además dos características importantes. Primero, que iba a ser un plan abierto, estoy esperando sus propuestas, señoría, y también un plan dinámico, porque queremos saber exactamente cuál es la dimensión y el impacto que va a tener esta guerra en, lógicamente, la economía española y la economía europea. En todo caso, creo que es importante decir la verdad a los ciudadanos, señorías, no tratar de confundir a los ciudadanos. La inflación, los precios de la energía son única responsabilidad de Putin y de su guerra ilegal en Ucrania. Sí, señorías, es verdad, es la verdad.